Os damos la bienvenida desde el Grupo de Mujeres de la Comuna, Asociación de Presos, Represaliadas y Represaliados del Franquismo, en un día que es muy importante, que nos ha traído mucha alegría porque por primera vez se ha cumplido alguno de los objetivos que llevamos años y años, por los que llevamos años y años luchando, y es que una jueza de Madrid haya tomado declaración a la compañera Rosa y al compañero Julio para contar cómo fueron tratados por la Brigada Político-Social en el tardofranquismo. Nos vamos a presentar. Somos, como ya he dicho, un grupo de mujeres feministas que estamos organizadas dentro de la Asociación de la Comuna. Esta asociación se formó al principio, en el año 2011, integrada inicialmente por luchadoras y luchadores del tardofranquismo para demandar el fin de la impunidad de la represión franquista y de todos los perpetradores de esa represión. Nuestros objetivos son que se cumpla la verdad, la justicia y la reparación sobre el franquismo, especialmente sobre el tardofranquismo, y romper la impunidad que a día de hoy, por primera vez hemos sentido que se agrietaba un poquito dentro del Estado español esa impunidad. Bien, pues como ya he dicho, nosotras somos un grupo de mujeres feministas, algunas con una larga trayectoria de lucha. La mayoría, muchas de nosotras estamos a su vez en otros grupos feministas y también tenemos mujeres jóvenes que nos aportan, ha hecho importantes aportaciones académicas a través de alguna tesis doctoral y en cualquier caso nos aportan un gran apoyo y vitalidad porque estamos convencidas de que las mujeres jóvenes es muy importante que se vinculen a esta lucha del memorialismo y especialmente del memorialismo feminista. A mí me gustaría hacer un breve repaso sobre cómo ha evolucionado la investigación sobre lo que pasó en el franquismo con respecto a las mujeres. Ha habido un movimiento memorialista que tiene su auge especialmente en los años 90, pero que al principio solamente consideraba la represión en términos numéricos y, por lo tanto, obviamente, la partida hombres, es decir, la parte sufrida por los hombres numéricamente, era mucho más significativa que la de las mujeres. Y, además, cuando hablaba de las mujeres se refería a nosotras como víctimas, quitándonos cualquier tipo de agencia política y de importancia como sujetos políticos. Tuvieron que pasar unos cuantos años, y especialmente a través de las mujeres historiadoras, para que primero nos enteráramos de la conciencia feminista que hubo en la Segunda República y cómo el franquismo, la alta eficacia que tuvo el franquismo para tapar, para que no llegara nunca los avances que había habido en el terreno feminista durante la Segunda República. Así, en la medida en que mujeres historiadoras y que a través de testimonios vivos se fue conociendo más sobre la situación de las mujeres en el franquismo, pues fuimos descubriendo, en primer lugar, horrores como el robo de bebés, como el patronato de protección a la mujer. Descubrimos que el horror no solamente había estado en las cárceles y en los centros de detención, sino que también había estado en los internados regidos por órdenes religiosas, en los manicomios, en todos los lugares donde se había llevado a mujeres que no solamente se oponían al régimen a través de lo que llamaban subversión política colectiva, sino que también se oponían al régimen en forma de resistencias individuales contra lo que era el patriarcado nacional católico franquista y la castración en la forma de vida de todas las mujeres.
Descubrimos también a todos los agentes que estaban implicados en esa y que eran responsables de esa castración, vamos, de esa represión, la sección femenina, distintas órdenes religiosas, médicos, psiquiatras, etc. Y se avanzó mucho en la información que existía sobre la posguerra y en los años 50, pero sin embargo pensamos que el tardofranquismo es una época muy importante que carece todavía de muchos estudios y de mucha información, pero que sobre todo tiene otra parte muy importante, y es que muchas de las personas que estuvimos implicadas en el tardofranquismo, tanto en las luchas como en la represión, seguimos vivas, y que hay unos testimonios vivos muy importantes que hay que recoger para permitir que a través de esos testimonios esas experiencias sean conocidas y pasen a formar parte de la historia. Nosotras nos movemos a través de varios ejes fundamentales. Uno, como ya he mencionado, es incidir en el tardofranquismo como época histórica súper importante que sigue todavía teniendo muchas lagunas en su estudio. Otro eje fundamental es la unión entre represión y resistencia. Es decir, nosotras no concebimos que la represión esté separada de la resistencia, porque, como decía anteriormente, hubo represión a mujeres que se movilizaron en partidos políticos, en huelgas, en manifestaciones, etcétera, pero también hubo represión sobre mujeres que se rebelaron y que resistieron contra el régimen que el franquismo quería imponer a las mujeres, que se rebelaron en su forma de vivir. Y que esto enlaza con algo en lo que Justa Montero incide acertadamente con frecuencia, y es como el movimiento feminista en algún momento quiso poner el hincapié en que lo personal también es político. Es decir, que de las 350 mujeres que había en las cárceles franquistas cuando se murió Franco, la mayoría estaban por los llamados delitos específicos, por temas ligados a la prostitución, al aborto, a la anticoncepción, al adulterio, etc. Es decir, que nosotras consideramos que esos delitos son políticos y que esa resistencia era una resistencia política. Y por último, queremos hacer hincapié en que estas son las segundas jornadas que organizamos, realizamos unas primeras jornadas el año pasado, y que nosotras intentamos siempre que, junto a un marco teórico de cualquiera de los aspectos que tratamos, haya también un testimonio de una experiencia vivida en ese sentido. En las jornadas pasadas, que celebramos el año pasado, las primeras jornadas, hablamos del tema de las cárceles, hablamos de la represión sobre las mujeres organizadas en partidos políticos, represión en las fábricas, en los barrios, en las universidades, represión de las mujeres lesbianas y el surgimiento del movimiento feminista. En estas segundas jornadas queremos abordar temas como la clandestinidad, el exilio, la colonialidad, los derechos LGTBIQ, el imaginario social y artístico, represión, activismo, psicología, etcétera, entre otras. Pensamos que esta es nuestra aportación al memorialismo feminista. Queremos poner luz sobre todos los aspectos en los que el sistema patriarcal incide en cualquier régimen sobre el que sobreviva, en este caso sobre el nacional católico del franquismo, y cómo las mujeres somos capaces de resistir a esas imposiciones. Y pensamos que esta es una forma también de aportar a las reivindicaciones de nuestra asociación, que vuelvo a decir son la verdad, la justicia, la reparación y el fin de la impunidad. Pues en principio con esto creo que quedan presentadas las jornadas. Y le pediría a Matilde que suba a la mesa.
Esta primera mesa es una mesa sobre clandestinidad, exilio interior y exterior, y para hablar de ello hemos querido disponer de dos mujeres. En principio, el marco teórico lo va a dar Isabel Alonso. Isabel Alonso participó en la lucha estudiantil antifranquista, por lo que fue detenida en Valencia en 1972 y en Granada en 1974 y 1975. En la última ocasión estuvo en prisión preventiva y fue procesada por el TOP. Sobre estos hechos ha publicado la novela Como un pulso 2020, en el año 2020. Yo la verdad que la he empezado a leer y parece francamente un buen relato sobre aquella época, un estupendo relato. Es catedrática de Historia de Instituto, ha ejercido la docencia en institutos de España y de la acción educativa española en el exterior. Ha participado en proyectos de investigación educativa, especialmente en temas relacionados con la inclusión de las mujeres en la historia enseñada. En relación con esta temática, es autora y coautora de numerosas publicaciones y ha recibido, junto con otras compañeras, el Premio Emilia Pardo Bazán del Ministerio de Educación y el Premio 8 de marzo del Ayuntamiento de Barcelona, este último en 2 ocasiones. Ha participado en proyectos de recuperación de la voz de las mujeres para la historia a través de la utilización de fuentes orales en Barcelona, la posguerra de Les Dones en Alicante, Entre Vecinas, el casco antiguo de Alicante en la posguerra española y Argentina, El poder de las mujeres, el cine nos da pistas. Durante 2022 participó en el grupo de investigación La lección del nunca más, una aproximación interdisciplinar al contenido y alcance jurídico internacional de la obligación estatal de garantizar la no repetición a través de la educación en memoria. Y fue promotora, junto con otros docentes, del Manifiesto por la inclusión de la memoria histórica democrática en el currículum escolar. En la actualidad coordina la Comisión de Pedagogía de la Memoria de la Asociación Catalana de Expresos Políticos del Franquismo. Adelante, Isabel. Buenas tardes. Yo lo primero, dar las gracias antes de que se me olvide, porque es importantísimo, y además felicitar a la Comuna por su perseverancia y felicitarla no solo en mi nombre, sino que tengo el encargo de mi asociación, de la Asociación Catalana de Personas. Acabamos de cambiar el nombre por Personas Expresas Políticas del Franquismo, porque estaba muy masculinizado el nombre. Y entonces ahora somos Asociación Catalana de Personas Expresas Políticas del Franquismo. Entonces, Carles Vallejo, el presidente, me ha dicho que en su nombre y en el de la asociación os dé la enhorabuena porque esta constancia os ha llevado hoy a abrir esta grieta que ha sido 1 de 100 y que pensamos que llevará a 2 de 100, 3 de 100. Y a Lucía también porque estos días nos hemos conocido y ha sido muy agradable preparar un poco con ella esta jornada, ¿no? Y bueno, y a Matilde como compañera de mesa también, que será la testiga, el testimonio que tenemos hoy, la testiga de los hechos. Y yo, bueno, a partir de también un poco de testiga, pero sobre todo un poco de lecturas que he ido haciendo durante este verano para ver las cosas que se habían avanzado y que hay bastante, ¿eh? Es verdad que el tardofranquismo nos tenemos que dedicar a ello y que es lo menos estudiado, que ya quisiéramos tener una Tomasa Cuevas, por ejemplo, del tardofranquismo, pero es verdad que se están haciendo ya muchas entrevistas y hay historiadoras jóvenes que están haciendo muchas cosas. Bueno, yo os voy a contar un poco lo que yo he pensado para dar un marco a esto que vamos a hablar esta tarde y entonces, pues, con la ayuda del PowerPoint me servirá un poco también de guión. Perdonad por ver estas fotografías otra vez, pero es que nos tenemos que situar en este horrible momento con estos horribles personajes. Y entonces, bueno, solo deciros que como cronología del tardofranquismo, pues he elegido la que más repetitivamente aparece en los libros académicos, que sería esto del 69 al 75. ¿Y por qué se llama esta época el tardofranquismo? Pues porque la decadencia física e intelectual de Franco ya era más que evidente, del dictador, que no controlaba la acción política ni a sus ministros
y además en julio del 69 designó como sucesor a Juan Carlos, o sea que ya organizó su sucesión, y con el rey que hemos tenido después y su hijo que sigue siendo rey ahora. Y Juan Carlos, está bien recordarlo, aunque yo creo que todas lo sabemos, juró los principios del movimiento nacional en ese momento y luego después también cuando empezó a ser rey. Bueno, en octubre de 1969 además se forma un gobierno monocolor presidido de facto por el almirante Carrero Blanco y se empieza a desgregar el movimiento nacional y surge lo que se llamó la camarilla del Pardo. O sea que ya por aquí hay, no se ve muy bien, pero una publicación clandestina de la época del PSUC hablando de la camarilla del Pardo, que nos acordaremos, ¿no? Que nos acordamos que era como se llamaba. Y una cosa muy importante, o sea, la oposición a la dictadura fue permanente, ya lo sabemos desde el primer momento. A mí me admira muchísimo aquellas mujeres y aquellos hombres que nada más salir de la cárcel volvían a la clandestinidad, ¿no? con unas penas y después de haber pasado unas condiciones. Y es verdad que la dictadura consiguió en sus objetivos, con tantísima represión, pues hacer que volviera a salir gente al exilio, y es verdad que en los últimos años del franquismo, y aquí las personas que estamos aquí, que lo vivimos, hubo realmente mucha protesta antifranquista, tanto en el mundo obrero como en la universidad, los dos sectores más importantes, pero también aparecieron movimientos de mujeres en la clandestinidad que tuvieron mucha importancia, ¿no? Y en los que también algunas participamos. Bueno, entonces, si yo tengo que hablar hoy de clandestinidad, pues la primera idea es que había una clandestinidad de tipo general que también afectaba a las mujeres, evidentemente, ¿no? Y la prueba está en que nos detenían y estábamos en partidos políticos que eran ilegales. ¿Por qué? Porque el franquismo, en el tardofranquismo, seguía siendo un régimen de partido único, el movimiento nacional. Por lo tanto, toda la gente que quisiera militar en otros partidos estaba en la clandestinidad. Como dato curioso, por ejemplo, en Ávila detenían a la condesa de Valencia, que tiene un superpalacio que ahora se supone que se llevará allí una parte del Museo del Prado, porque esta señora era del partido de don Juan de Borbón. O sea, esto suena surrealista ahora, pero quiero decir, había un sistema de partido único. Evidentemente, los partidos de más a la izquierda eran los que sufrían más la represión, pero no había ningún otro partido que fuera legal. Además, el franquismo seguía siendo un régimen de sindicato único, por lo tanto, todos los sindicatos, y yo creo que el que más recordamos es Comisiones Obreras, porque ya surgió en la clandestinidad y porque se convirtió en el sindicato clandestino más importante. En las jornadas del año pasado habló una compañera que habló de las luchas en el textil aquí en Madrid, en Comisiones Obreras. Comisiones Obreras es un sindicato, exacto, que es que he estado escuchando las jornadas del año pasado e intentaré no repetir cosas muy interesantes que ya las vi allí, y tengo que deciros lo importante que es que se graben este tipo de jornadas, que se hagan entrevistas, que queden en la red, porque ahí se recupera, ¿no? Y entonces es una gran fuente de información. Y por otra parte, o sea, la dictadura seguía siendo una dictadura hasta el final y por lo tanto no había libertad de reunión, no había libertad de expresión, no había libertad de asociación, y eso quiere decir, por ejemplo, hablando de Cataluña, pues un movimiento unitario que se llamó la Asamblea de Cataluña era clandestino, y reuniones bastante masivas que se hacían en las iglesias con la connivencia de aquellos curas obreros o progresistas que dejaban que se hicieran, pues en la Asamblea de Cataluña, en una reunión en la iglesia de Santa María Medianera, Mitjancera en catalán, detuvieron a 132 personas en el año 1972. O sea, quiero decir que la Asamblea de Cataluña era también ilegal, y en esas detenciones de la Asamblea de Cataluña también detuvieron a muchas mujeres. Y luego hubo detenciones del Movimiento Democrático de Mujeres, la más conocida, Dulcinea Bellido, de Madrid, pero, o sea, por ahí llegará una diapositiva en que hay unos nombres de mujeres que fueron detenidas por participar en un movimiento clandestino de mujeres. Bueno, entonces, además, y algo ha citado Lucía ya, además de esto, ¿qué significa la clandestinidad? Y aquí me interesa mucho, y voy a ser, no sé, quizás un poco atrevida, porque no es fácil, bueno, no sé, a lo mejor luego decís vaya tontería, ¿no? Pero
A ver, la clandestinidad significa sentirse vigilada. Hay una cosa que yo a veces les he dicho a mis alumnas y a veces lo digo todavía en conferencias, cuando te dicen, ¿y cómo conseguíais superar el miedo? Porque la vigilancia, mirar hacia atrás a ver si te siguen o no, todo eso. Y las chicas sí que lo entienden, porque a veces les digo, vosotras a lo mejor sabéis que podéis sufrir una agresión sexual, pero sin embargo salís por la noche. ¿Por qué? Porque estáis defendiendo vuestra libertad y además vais a manifestaros. Entonces, ese miedo que es mirar para atrás a ver si te siguen, eso es lo que significa, por ejemplo, la clandestinidad, ¿no? Clandestinidad significa que te puedan seguir, significa que te puedan detener, o sea, eso es hacer actividades clandestinas, estás en riesgo de detención policial. Había una policía política, que también todas lo sabemos, pero bien está recordarlo, que había una brigada político-social o brigada de información social, aparece a veces. La Guardia Civil te podía detener, te podía seguir, la Policía Nacional, los grises, interrogatorios, torturas, de esto hablasteis el año pasado, pero quería recordar que clandestinidad es eso, no es solo... Porque a veces, como éramos tan jóvenes y nuestra vida yo creo que fue bastante interesante. Entonces, a veces tenemos tendencia a contar las cosas positivas que tenía entonces, pero si queremos hacer entender a la gente más joven lo que es vivir bajo una dictadura, tenemos que hablar, tenemos que recordar también, o sea, no solo cuando cantábamos las canciones o las reuniones salían bien o la movilización salía bien, sino esta idea. También clandestinidad significaba la posibilidad de ser procesada por el Tribunal de Orden Público, ¿no? Que es un tribunal nuevo que se funda en el 63 para que la dictadura no quedara tan mal ante el mundo, porque todos los juicios eran militares, eran rebelión militar, pero el top. Y aquí viene esta palabra top, que ahora nosotros en nuestra asociación estamos poniendo de moda, porque hablar de la generación top, para llegar al alumnado, ya para empezar la generación top, y luego decimos Tribunal de Orden Público. Pero aquí esto también nos da una base para acercarnos a la última etapa de la dictadura. Y hay un libro fantástico, escrito por un juez, Juan José del Águila, que me dijo que no podría venir esta tarde, que es un libro en que ha rescatado todos los procesos del top, los que se llegaron a juzgar. Porque, por ejemplo, en mi caso, que fui procesada en el 75 y luego se me aplicó el indulto, no aparezco, pero estábamos mucha más gente procesada. Bueno, de ese libro es muy interesante contabilizar cuántas mujeres, porque hay una lista final. Hay una lista también de abogados y abogadas y es muy interesante rescatar esa lista de abogadas y rescatar que a las abogadas también las detenían, ¿no? O sea, que estamos viendo, o sea, qué situación. Yo recuerdo, en este caso a mi abogado de Granada, le detuvieron cuando yo estaba en la cárcel de Granada. Todavía recuerdo los ojos como platos de las compañeras de la cárcel, de las otras presas que no eran presas políticas, cuando vine diciendo han detenido a mi abogado, porque para ellas abogado y detención eran dos cosas que no cuadraban. Pero los abogados y las abogadas que nos defendían eran detenidos también muchas veces. Magda Oranich, por ejemplo, en Barcelona fue muy importante como defensora y también estuvo detenida en esa gran caída de la Asamblea de Cataluña, pero también abogadas laboralistas ya defendiendo a gente de comisiones obreras, hubo muchas detenciones, ¿no? Y ahora voy a estos puntos que os anunciaba y que son los más difíciles. La clandestinidad es el secreto. O sea, hay cantidad de cosas que no puedes decir. No sabes los nombres de los compañeros y de las compañeras. No puedes explicar cosas que te apetece explicar. Entonces vives en una sensación de secreto, que no es muy agradable, sobre todo para las personas que somos habladoras, ¿no? Pero además te obliga a decir mentiras y en este caso, por ejemplo, yo me quiero referir a las mentiras a la familia. A ver, es verdad que pues en la adolescencia todos hemos mentido y ahora seguirán mintiendo, pero es que vivíamos en una mentira total.
Las familias eran como de dos tipos, las familias de pasado republicano, a las que yo envidiaba, a mis compañeras y compañeros que tenían familia de pasado republicano, pero que estaban muchas de ellas, había algunas familias maravillosas que daban todo su apoyo, sufrían mucho también, pero daban todo su apoyo, pero también había familias de origen republicano que decían a sus hijos, por favor, no te metas, porque el miedo había calado casi más en ellas que en nosotros que no habíamos vivido los años 40 y 50. Y luego, por lo menos en la universidad, había muchas familias de derechas, porque la universidad era súper elitista, se empezó a abrir precisamente en el tardofranquismo, se empezó a masificar. Entonces, las mentiras respecto a tus actividades, a lo que hacías, o sea, eran totales, mantenías. Yo también a mis alumnas y alumnos les explicaba, digo, mirad, lo que ahora es una discusión en la cena de Navidad, digo, entonces era el silencio de unos, total, de los que estábamos comprometidos, y tener que escuchar hasta que el día que saltabas, porque ya no podías más, la violencia era total, porque tenías que aguantar muchísimas cosas, ¿no? De medias verdades, y esto lo intento explicar, gracias por decirlo de la novela, pero lo intento explicar un poco en la novela. Hay una parte del libro que se llama Mentiras y medias verdades, porque es cómo vivir entonces y cómo afectaba también a lo personal, ¿no? Entonces, eso no era solo en la vida política, era también en la vida personal. Y me gustaría, a las que vivisteis aquel momento, que empezáramos a reflexionar sobre qué significó la clandestinidad en nuestra vida personal, en no poder compartir con nuestra pareja lo que hacíamos. O sea, es que es todo muy raro, pero es que no te podías saltar las normas de seguridad, ¿no? Entonces, a lo mejor sabíamos que los dos estábamos militando, pero si no militábamos en la misma célula, de silencio total y absoluto para mantener todas las medidas de seguridad, ¿no? Y ahora viene aquí el miedo, y el miedo es muy difícil de contar, pero pasábamos muchísimo miedo permanentemente, ¿no? Y desde luego cuando te detenían ya muchísimo miedo, ¿no? Terror también, y dolor. Y aquí voy a lo del dolor, porque escuché a un historiador inglés en el aniversario de la Primera Guerra Mundial, en el 2014, yo tenía la suerte de estar dando clases en Francia en esto de la acción educativa del exterior, en París, y en los archivos nacionales franceses hicieron unas jornadas sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y entonces hubo un historiador inglés que hizo una ponencia sobre el dolor en la Primera Guerra Mundial. Y dices, ¿cómo se puede historiar el dolor? Pues él había cogido como fuentes para historiar el dolor las cartas que habían escrito los familiares y sobre todo las madres de los soldados muertos en las trincheras, que sabemos que fueron cientos de miles, que ahora están esos grandes cementerios, y ahora aquí se están haciendo cosas muy buenas con las cartas, este libro que saldrá dentro de poco, ¿no? Han contestado a las cartas de los condenados a muerte ahora los familiares. Por ahí va el estudio del dolor. Y las cartas son una fuente. Entonces, este historiador, yo aprendí aquel día que se puede historiar el dolor, con los argumentos que daban las madres para decir, por favor, devuélvame el cuerpo de nuestros hijos, devuélvanoslo. No, y la idea era, que es un debate que podríamos tener ahora también con las fosas, porque la idea no es hagamos un gran cementerio, y las madres decían, yo lo que quiero es tener a mi hijo cerca, vivo en el sur de Francia, y explicaban qué les suponía para ella, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de entrar, por ejemplo, en este tema, decir lo doloroso que fueron algunas cosas, sacarlas, no sé, terminaremos en el psicoanalista, no estoy a favor, pero bueno, el psicoanálisis a veces ha alimentado también cosas muy interesantes, pero yo creo que sería bonito, y sobre todo a través de las cartas, y bueno, luego pondré algún ejemplo de que algo hay, que me lo he encontrado ahora leyendo a partir de que Rosa me dijo lo de estas jornadas. Me he encontrado cosas que pueden ir por ese camino, pero yo creo que hay poco hecho porque es sobre todo cuantitativo muchas veces lo que se ha hecho, y es un trabajo que hay que hacer, pero faltan, ¿no? Y bueno, quería decir que la clandestinidad también es prensa clandestina. Bueno, entonces tengo la suerte de que todavía no he llegado y voy a ir dándome prisa. Esto eran clandestinidades generales. ¿Qué clandestinidades, y las has citado tú un poco, afectaban además a las mujeres? La prohibición de anticonceptivos. Y yo me acuerdo en Granada ir a buscar la farmacia que daban anticonceptivos bajo mano.
O sea, los anticonceptivos estaban prohibidos y entonces había farmacias que los daban y era como ir a comprar también las anfetaminas, recuerdo, que eran un peligro porque estudiabas mucho ese día y al día siguiente no te acordabas de nada de lo que habías estudiado. Pero estaban prohibidos los anticonceptivos y existían ya, las francesas los estaban tomando tan ricamente. Estaba evidentemente penalizado el aborto, entonces había abortos clandestinos, muchos. Yo en la cárcel me encontré con mujeres, con compañeras que estaban allí por haber realizado aborto o por haber abortado. La cárcel de mujeres de Granada era de risa, porque estábamos presas políticas, mujeres por aborto, mujeres por adulterio, y solamente había una que estaba por un asesinato familiar, digamos, que sería delito también ahora, pero se hubiera quedado vacía la cárcel, ¿no? Entonces, había la posibilidad de ir a Londres o a Ámsterdam, pero quizás esto ya más en democracia al principio, los primeros años que las organizaciones feministas, pero abortos clandestinos había muchísimos. Esto también era clandestinidad y eso también era dolor, evidentemente, y prisión por aborto. Estaba penalizado el adulterio. Y entonces esto significaba que había una clandestinidad en las relaciones sexuales fuera del matrimonio de las mujeres casadas y prisión. Había mujeres en la cárcel por adulterio. En la cárcel de Granada la mujer de un policía nacional estaba por adulterio allá. Y se les llevaban los demonios cada vez que había partido de fútbol y pensaba que su marido estaba allí en el campo y bueno, le entraba, empezaba a llamarlo de todo. Estaba prohibido el divorcio. Entonces las parejas estaban obligadas, sobre todo si él no quería, porque si no había manera de pactar ante notario, a vivir juntos, porque el único matrimonio era el católico y era indisoluble, no había matrimonio civil. La homosexualidad era absolutamente clandestina, ¿no? Y después, muy importante, no hubo amnistía para estos delitos. Y atención, se luchó por la amnistía para estos delitos. Y aquí tenéis el Yo també soc adúltera, aquí está Maruja Torres, hay otras fotos que está Montserrat Roig, pero muchísimas mujeres en Barcelona salieron a la cárcel pidiendo la amnistía para los delitos propios de la mujer. Y aquí tenemos amnistía para la mujer de la vocalía de mujeres del Carmelo, un barrio de Barcelona, delante de la prisión de la Trinitat de Barcelona, hubo manifestaciones pidiendo amnistía por los delitos de la mujer y no se consiguió esa amnistía. Y luego quería decir también, si ahora ya es difícil denunciar las agresiones sexuales, entonces las agresiones sexuales es que no tenían respuesta posible. Yo tuve la mala suerte o la mala suerte, pero buena suerte respecto a otras agresiones, que a mí fueron 3 exhibicionistas. Yo creo, no sé, a lo mejor siguen existiendo, yo creo que ahora hay menos porque hay agresiones súper bestias. Pero esto también genera, o sea, ¿por qué yo no dije en mi casa que me había salido un exhibicionista? ¿Cómo tenía interiorizado que eso era una cosa clandestina y que a lo mejor era yo culpable? Y era una niña pequeña y me metió en el abrigo dentro. Y tuve que seguir por ese camino yendo a clase todos los días sin atreverme a decir que me enseñaran otro camino. Estoy hablando de 8 o 9 años. Luego salieron otros 2. Pero aquí saco una figura de aquel momento. Martín Vigil, el cura y escritor superventas del tardofranquismo, acumula ya 12 acusaciones de pederastia. Si ahora es difícil denunciar la pederastia en la Iglesia, imaginaros lo que era en aquellos tiempos. Bueno, y vamos a la clandestinidad y tengo la suerte de tener un compañero, Domènec Martínez, que tiene un gran archivo en su casa, y le dije, mira a ver qué encuentras, porque él era el dirigente de las Juventudes Comunistas, y bueno, había publicaciones clandestinas, ¿no?, referidas a la liberación de la mujer, y luego Domènec me ha encontrado esta revista Horizonte, portavoz de la Unión de Juventudes Comunistas de España, La Juventud contra la Represión, veis el cartel muy masculinizado, pero en este número hay un artículo sobre el control de nacimientos. Y lo voy a pasar rapidísimo, pero el PowerPoint queda a vuestra disposición. Desde San Agustín a la explosión demográfica, del método Gino a la píldora, el derecho a corregir la naturaleza, por qué los abortos, la libertad de la mujer, la verdadera moralidad. Esto me dio la pista a alguna de las jóvenes historiadoras que decía que había artículos referidos a estos temas en la prensa clandestina,
y Domenech me ayudó a buscar alguno. Y claro, evidentemente no hay tiempo para leerlo, Lenin y la cuestión sexual de 1969, de la misma revista, y que trata de la conversación de Lenin con Clara Zetkin sobre la sexualidad, qué papel tiene que cumplir dentro de la lucha por la liberación del proletariado de la mujer. Bueno, esto era la clandestinidad, esto era vivir en clandestinidad, y teníamos también en este momento final del franquismo que algunas cosas pasaban ya la censura y las podíamos leer. Quiero rescatar aquí la figura de Nuria Pompeya. Nuria Pompeya, fijaros, Maternasis es del 67 y Fueron felices comiendo perdices del 70, Pels segles del 71, La educación de Palmira del 72, estamos mujercitas en el 75, estamos en pleno franquismo y aquí habéis cambiado muy bien, pero ¿y nosotros? Nosotros no estábamos preparados para vuestra concienciación, vuestra liberación, vuestra lucha. Y dice ella, nosotras tampoco, ¿no? Pero, bueno, quiero decir, aquí hay fuentes, libertad de expresión, libertad de ocasión, lo paso muy rápidamente, y con esta quería hablar de otras clandestinidades, que era la clandestinidad del cuerpo de las mujeres. Ahora, ahí hemos hecho ya, no sé si lo hemos hipersexualizado o no, pero bueno, yo he estado en un instituto de Barcelona con mucha población pakistaní, marroquí y tal, y al final, y del Santo Domingo y tal, y al final de curso, cuando se hace la excursión de salida, pues llevamos a unas totalmente tapadas y a otras que te dan ganas de decir, pero que vas con el instituto. Pero yo ya un día decidí, en un claustro lo dije, el cuerpo no tiene por qué, ¿pueden enseñar el ombligo o no? Discutían estas cosas, y yo dije, el cuerpo nunca puede estar prohibido, no sé, quizás esperemos que no venga nadie desnudo a clase un día, pero yo no voy a entrar en esta discusión de hasta dónde pueden llevar la camiseta, ¿no? Pero fijaros aquí, así como un tío riega las flores, las nenas no miran, tápate el culete, y estas clandestinidades evidentemente muchas perviven, ¿no? Bueno, no tengo tiempo de seguir con Nuria Pompeya. Otras escribieron como María Aurelia Capmany, quería rescatar aquí, a pesar de que últimamente parece que se le ha ido un poco la cabeza, a Lidia Falcón. Totalmente. Pero fue muy importante en aquellos momentos y su libro es del 69, se consiguió publicar en el 74. Fijaros un libro en el 72 que yo tuve en mi biblioteca, hablan las Women's Lives, para ver. Y ahora quería decir esto del dolor, me he encontrado un poco preparando esto, el diario que escribió a sus hijos de Eva Forés desde la cárcel y que lo publicó la editorial de Femme en Francia antes de la muerte de Franco. O sea, aquí ya se publicó después. Pero fijaros que además hay versión inglesa, versión francesa, que era... Bueno, este libro, yo ya ahora no entro en el tema del atentado del Correo porque creo que no corresponde, pero este libro es una preciosidad. O sea, realmente es una lectura que transmite lo que os estaba diciendo que a veces nos falta y lo escribió en el periodo de confinamiento en la cárcel, de aislamiento total, y hubo otras detenidas ligadas, también Lidia Falcón, ligadas al atentado de la calle del Correo. Hubo una asturiana joven maestra que estuvo 55 días incomunicada en la prisión de Yeserías, aparte de los 20... Mariluz, exactamente. Bueno, ha habido otras que lo han escrito después y es muy de agradecer. Yo con Rosalía Sender fue con la que me metí en el Movimiento Democrático de Mujeres. Tengo el reloj y lo tengo controlando. No, yo voy acabando. Cuando estoy en 24 minutos, o sea que lo tengo claro. Otras lo han escrito después y este libro también es una preciosidad. O sea, Nos quitaron la miel, Memorias de una luchadora antifranquista. Es hija del exilio del 39, de estas niñas que atravesaron los Pirineos descalzas, luego vivió mucho tiempo en París y vino a España en la clandestinidad para relanzar el Partido Comunista en el País Valenciano. Este libro es una maravilla y habla de todo eso, y luego ella fue la promotora del Movimiento Democrático de Mujeres en Valencia y tiene este otro más informativo, no es tan poético y tan maravilloso como este. Y bueno, resulta que algunas los han escrito después. Isabel Alonso de Ávila ha escrito esta novela en que, no, quizás las reflexiones que estoy haciendo hoy, escribir la novela, que fue porque me jubilé y dije, ¿y ahora qué hago? Y tal... pero me ha hecho reflexionar mucho sobre estos temas del dolor, ¿vale? Y luego, para hablar un poquito del exilio, que también lo puse en el título, porque te di un título que era, voy a hablar de todo, bueno,
Entonces, del exilio exterior en el tardofranquismo hay poco. Bueno, aquí tenemos a Pilar Domínguez, que ha estudiado el exilio de las mujeres en México, pero el primer exilio. Y entonces, de ese exilio después, bueno, lo primero que hay que decir es que muchas mujeres exiliadas del 39 continuaban en el exilio durante el tardofranquismo, desde luego Dolores Ibarruri, María Teresa León, o sea, no volvieron hasta después de la muerte de Franco, estaban en el exilio. Ahora, mujeres que fueran al exilio en el tardofranquismo, yo llamé también a Rosa, ¿te acuerdas de alguna? Estamos intentando rescatar, y si alguna sabe, porque a mí ha habido una historiadora, Mónica Moreno, que ha estudiado cosas súper interesantísimas sobre el tardofranquismo, que me llamó para ver si yo le podía poner en contacto con mujeres que se exiliaran en el tardofranquismo. Y está esta periodista, Ritama Muñoz Rojas, que también os ha entrevistado a vosotros, que me hizo la misma pregunta, si conocía mujeres, bueno, pues preguntando, porque es verdad que no hubo muchas, o a ver cuando se estudie esto, pero esto, aquí veo gente joven, si sois de historia o algo así, tenéis que hacer trabajos de final de grado o tesis doctorales. Yo creo que aquí hay un temazo que está por estudiar. Yo rescato aquí Juana Doña, por ejemplo, que estuvo en la cárcel, pero se fue al exilio ya en el tardofranquismo, ¿no? Porque volvió a la militancia, volvió a correr peligro. Entonces sí que hay, y luego María José Capellín, que las amigas asturianas que ya se han que se han marchado, son las que me dijeron. María José Capellín es una mujer asturiana que estuvo en el exilio también en el tardofranquismo, Carlota Falgueras, que está en nuestra asociación. O sea que hay que ir rescatando a este exilio del tardofranquismo porque lo hay y hay que ver cómo vivieron las mujeres esta experiencia del exilio del tardofranquismo. Y sobre exilio interior es un concepto que se ha aplicado sobre todo a la literatura. Y entonces, ¿qué es? El silencio de los que se quedan, ¿no? Los que no pueden publicar, los que no pueden porque no se fueron, porque la gente que se fue al exilio fuera siguió, muchos siguieron publicando. Pilar Domínguez a lo mejor dice, bueno, que hubo un bajón en el escalón profesional en el exilio, ¿no? De las mujeres, por ejemplo, muchas, pues, en México eran modistas, aquí habían sido otras profesiones. Pero sobre el exilio interior también hay algunos libros. Y esta mujer, Laia Berenguer Puget, que fue una mujer catalana que estuvo en la cárcel de las Corts y que después salió a una segunda cárcel, que era todo el país, era una cárcel, y además al volver a su pueblo, estaba tan marcada, un pueblo pequeño, se casó con el anarquista, que también había estado en prisión, ella era del PSUC, se casó con el anarquista, o sea, realmente unía mucho esa sensación de exilio interior, y luego fue una de las mujeres detenidas en esta gran detención de la Asamblea de Cataluña. En este libro, que ha escrito también una de las historiadoras que está estudiando a las mujeres del tardofranquismo, que es Nadia Ávaro Moral, en este libro se entiende perfectamente la sensación de lo que era el exilio interior. O sea, en un sitio que te conocían, que conocían tu pasado, luego fue la primera alcaldesa de su pueblo ya en democracia, o sea que la vida puede ser larga. Y otra persona que ha explicado súper bien la condición del exilio interior es Soco Robles Vizcaíno. Ahora la Universidad de Granada va a publicar un libro con memorias de estudiantes antifranquistas. La Universidad de Granada ha hecho un homenaje a los estudiantes antifranquistas y de ahí ha salido que la propia editorial de la universidad, el libro ya tenía que estar, va a salir ahora en octubre, pero en realidad es porque se ha retrasado, porque ya tenía que estar. El testimonio de Socorro, explicando su huida. Cuando llega el estado de excepción de 1970, empiezan a detener a todo el mundo, se tiene que ir de su casa, cómo va pasando por diferentes ciudades hasta que llega a Barcelona, una gran ciudad, cambia de nombre, y no es solo el testimonio de Soco, seguro que conocéis otro temazo, exilio interior. Yo voy diciendo temas, aquí miro a la gente joven, y eso, comprender qué era este silencio, y ya acabo, ¿vale? Simplemente, no, a pesar de todo esto, porque hoy he decidido centrarme en el dolor, seguimos luchando en los partidos, en comisiones, en el Movimiento Democrático de Mujeres, fue muy importante.
Aquí tenéis las mujeres que fueron detenidas del Movimiento Democrático de Mujeres: Rosa Roca, Queta Bañón, Maruja Slaver, Mercedes Pintó, Mercedes Comabella, Marie Claire Bella, Emilia Graña, Dulcinea Bellido. Algunas de ellas han sido entrevistadas, ¿vale? O sea que se ha guardado su memoria. Muy importante seguir entrevistando, lo has dicho tú. Rosalía Sender ya hizo todo un proyecto para entrevistar a las mujeres del Movimiento Democrático de Mujeres del País Valencià. Está colgado ahí y de verdad que ahora ya sí que hubo entrismo en la Asociación de Amas de Casa, y muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, pues sí, 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 ha sido a gusto. Bueno, pues continuamos esta mesa sobre la clandestinidad con Matilde Muñoz. Matilde Muñoz es viuda, con 2 hijos y 2 nietos, y fue militante del FRAP de entre 1967 hasta 1981. Ella se define como comunista y feminista y sigue siendo una activista. Tuvo una vida militante del franquismo a la transición y nos va a contar su experiencia activista desde 1967 hasta el 81, la universidad, el feminismo, la organización política, la vida en la clandestinidad, su detención, la cárcel de Carabanchel, el exilio y las dificultades en la transición. Y además va a hacer el esfuerzo de contar toda esta vida en media hora. ¿Qué es lo más difícil? ¿Aquí qué tengo que hacer? ¿Ya se oye ya así tranquilamente? Muy bien, va, todo perfecto. Bueno, yo me uno absolutamente a los agradecimientos. Primero, agradezco a todas y a todos, porque son menos, pero bueno, está bien eso también, la presencia y la confianza por venir aquí. Y desde luego agradezco muchísimo el trabajo que está haciendo el grupo de mujeres de la comuna. Creo que ha avanzado muchísimo, que está avanzando. Me encanta que tiene además a una serie de gente joven a su alrededor, porque efectivamente yo estoy convencida de que tenemos que contar, y tenemos que contárselo sobre todo a los jóvenes, ¿no? Y esperar también con mucha confianza que los jóvenes recojan este pañuelo que les vamos a pasar, que les pasamos, y que sigan, porque nosotros nos vamos yendo. Es decir, yo empiezo a contar la cantidad de camaradas que se me han muerto y de verdad es impresionante. Entonces me da pena, porque ellas podrían haber contado muchas cosas que no las hemos contado, pero recogerlo, por favor, y seguir con esto. Bueno, yo os voy a contar algunos retazos de mi experiencia que pasan absolutamente por todo lo que ha dicho Isabel. Es decir, por todo, ¿no? Clandestina, exilio interior, exilio exterior y de todo, ¿vale? Pero lo voy a hacer muy rápidamente porque si no, pues no tengo tiempo, ¿vale? Bueno, entonces empiezo por decir que yo nací en Madrid en 1948. Mi familia era una familia dividida, es decir, la familia paterna había ganado la guerra. Eran todos unos nazifascistas, militantes. Mi padre tenía el carné de la Falange y había combatido con los nazis en la Legión Cóndor, con lo cual no se puede imaginar qué tipo era. En cambio, la familia materna había perdido la guerra, por lo cual yo he vivido con esta familia que suponía que había unos que eran los vencidos, ¿no? Eran los vencedores, que eran los vencidos, que vivían con miedo, en silencio. Mi abuelo toda la vida me ha dicho: no me te metas en líos, cállate chiquilla, qué cosas estás diciendo. Mientras que afortunadamente mi abuela me contaba historias de la guerra que a mí me encantaban. Eran truculentas todas, tremendas, pero a mí me encantaba, y entonces ella me lo contaba. Mi abuelo todo el rato le decía: que no le cuentes esas cosas a la chica, que no le cuentes esas cosas, ¿para qué le cuentas esas cosas a la chica? Mientras que la familia de mi padre pues eran unos vencedores y gozaban de todas las ventajas que ello significaba. Por lo cual yo he vivido los dos lados. Es decir, he vivido cómo las diferencias entre la familia paterna
vencedores, fascistas terribles, y la familia materna, perdedores, en silencio, que han vivido siempre en silencio, con miedo y sin decir nada de nada. Era muy difícil sacar que me contaran su historia, muy difícil, ¿no? Después, la educación en mi época estaba absolutamente en manos de la Iglesia. Estaba en manos de la Iglesia y las niñas íbamos a las monjas y los niños iban a los curas. Todo esto, en mi caso, duró hasta los 17 años. No, yo iba a las monjas y cuando entrábamos al cole sonaba el himno nacional y nosotros en formación cantábamos el himno nacional. Que vosotros decís, si no tiene letra, no, el himno fascista nacional no tiene letra. Bueno, pues en mi época sí, había una letra para que los niños los pudiéramos cantar. Y entonces nosotros ponían la música y nosotros la cantábamos. ¿Qué nos enseñaban las monjas? Pues fundamentalmente nada. Es decir, había una asignatura, había una asignatura que era muy importante, que era la formación del espíritu nacional, y había otra que era muy importante, que era la educación doméstica. Vale, esos eran los ejes, ¿no? Pero sobre todo nos enseñaban a ser obedientes, discretas y buenas, muy buenas. Teníamos que ser muy buenas, ¿vale? Naturalmente, digamos, yo lo puedo resumir diciendo que nosotros vivíamos todo eso sin saber nada. Es decir, no sabíamos que había cosas prohibidas. No sabíamos que ahí estaba todo prohibido, ¿no? Por lo cual, pues vivíamos así, muy tranquilas, y esa era nuestra vida. Bueno, mi padre se murió cuando yo tenía 4 años, y así digo entre paréntesis, afortunadamente. Pero cuando se murió mi padre, mi madre se puso a trabajar y yo tenía un hermano mayor de 5 años que en ese mismo momento se convirtió en el hombre de la casa, y yo añadiría en el señorito de la casa, porque allí las diferencias eran bestiales. Y ahí empezó mi primera rebeldía. Mi primera rebeldía, que me parecía injustísimo, que mi hermano tenía unas normas, unos horarios, unos derechos que a mí se me negaban totalmente por el hecho de ser una chica, ¿no? Y yo eso, desde luego, no lo entendía, me enfadaba muchísimo, me volví muy rebelde, ¿no? Y la respuesta que yo recibía a esta rebelión era de pura represión. Es decir, lo único que hacían era, no había ni argumento, ni discusiones, ni nada de eso. Eran palizas y castigos, castigos y palizas, palizas y castigos. Vale. Bueno, entonces yo llegué a la universidad, a Económicas, a la Complutense, estábamos en la misma facultad que Políticas, y allí descubrí otro mundo. Aquello era, vamos, es que yo ni me lo imaginaba que eso pudiera existir. Entonces se me abrieron todas las puertas del mundo mundial y sobre todo tomé conciencia de que no sabía nada, porque yo hasta entonces me parecía, porque si yo era una buena alumna, si me daban las medallas de aplicación y todo eso, ¿no? O sea, yo era una muy buena chica, pero descubrí que, claro, descubrí que había otro mundo, otra realidad. Entonces, lo primero, lo más importante, tomar conciencia de que no sabía nada y de que había vivido en un mundo completamente falso, ¿no? O sea, en una especie de bola, que yo creía que era lo único que existía, ¿no? Y entonces empecé a descubrir la literatura, el cine, el teatro, la teoría feminista y, sobre todo, también la posibilidad de que había otros modos de relacionarse, que uno podía tener otro tipo de relaciones de las que a mí en el cole y en mi educación me habían enseñado que yo tenía que tener. Y sobre todo, claro, descubrí la política y entonces ahí ya empezó mi militancia. Mi militancia empezó en la FUDE, que era la Federación Universitaria Democrática Española. ¿Por qué me organicé en la FUDE? Pues porque a mí era lo que más me gustaba. Me parecía la más activa, me parecía la más radical, me parecía la más coherente y pues me metí en la FUDE, ¿vale? Aparte de que en mi facultad
la mayoría en absoluto era de la FUDE. Y entonces, pues claro, tenía muchos amigos, conocía a mucha gente y aprendí muchísimo, desde luego, ¿no? Estaba de acuerdo con la política de la FUDE porque nosotros discutíamos desde la política sindical, es decir, el sindicato de estudiantes que se hacía, se entraba, se salía, en las asambleas que se discutía, cuál era la posición. Nosotros hacíamos panfletos, los hacíamos con una... Vietnamita. No, no, en la universidad no, la vietnamita viene después. Con una multicopista de manivela, que la habíamos robado de un seminario de la facultad. Y entonces la teníamos escondida en la capilla. Y entonces, muy bien escondida, ¿eh? Y entonces, pues cuando era necesario, nos encerrábamos dentro de la capilla y ahí hacíamos los panfletos, que en realidad era muy difícil darlos en mano. Es decir, yo los primeros panfletos que di en mano fue cuando vino Raimon a la universidad, ¿no? Que me parece que era el 68, ¿no? Yo estaba militando desde el 67, y nos atrevimos a darlas en mano a la entrada, porque si no, aquellas se hacían y se tiraban así, desde arriba, ¿no? Para que cayera encima. Naturalmente, la FUDE era una organización ilegal y era una organización clandestina. Es cierto que la facultad, los que nos conocíamos y estábamos ahí, nos conocíamos todos por nombre y apellido y por todo. Pero, más allá de eso, incluso dentro de nuestro grupo de la facultad de la FUDE, no sabíamos el papel organizativo que tenía cada uno, y cuando nos encontrábamos o veíamos a otros compañeros de otras facultades, no sabíamos nada de ellos y sobre todo no lo queríamos saber. Es decir, desde el principio teníamos la conciencia de que menos supiéramos sobre los demás, mejor era. Vale. Era una manera de protegernos también a nosotros mismos, ¿no? De proteger a la organización, de proteger a otros compañeros y de protegernos a nosotros. Yo siempre he sido una militante de base, en la FUDE también era una militante de base. Bueno, cuando empiezo a militar en la universidad, claro, la represión familiar ya se convierte en algo terrible, ¿no? Por lo cual, digamos, las palizas aumentan, etcétera, etcétera. Un día me estaba esperando mi madre y cuando yo volvía por la noche, había echado un novio que no les gustaba nada, porque claro, era otro rojo, rojísimo, no les gustaba nada. Todos mis amigos eran muy rojos y no les gustaba ninguno y todas esas cosas. Bueno, entonces, cuando yo llego a mi casa un día, pues estaba en la puerta mi madre y mi hermano con 2 palos, con 2 bastones, que me estaban esperando para seguir. Y entonces yo salí corriendo y me escapé. Me escapé de mi casa. Estuve fuera toda una serie de tiempo y claro, como mi familia fue a la comisaría y parece que a la comisaría no les hicieron mucho caso, pues mi hermano, siempre facha, tremendo, pues me denunció a la Brigada Político-Social. Entonces, la Brigada Político-Social vino a mi casa, se llevó libros, se llevó sobre todo una agenda de teléfonos y en ese momento empezaron a llamar a gente. Entre ellos, naturalmente, había militantes, había gente organizada y aquello se convirtió en una cosa más importante de lo que era al principio, ¿no? Por lo cual, pues, se decidió entre los compañeros que yo tenía que volver. Yo tenía 19 años, estuve viendo si me podía emancipar de alguna manera, pero es que no había manera de hacer nada. Estuve viendo abogados, estuve viendo todas las posibilidades, pero, vamos, no, era menor y no podía hacer nada. No podía ni casarme, porque para casarse, con el consentimiento de la familia, te podías casar a los 21 años. La mayoría de edad para nosotras eran los 23, ¿no? O sea, que imaginaos cuánto me faltaba. Vale. Entonces, pues nada, decidimos que tengo que volver a la comisaría, yo voy a la comisaría, me presento, les explico que yo soy una chica muy buena, que estos libros, pues, unos rollos de libros que yo naturalmente no leía porque vaya rollos, y en fin, que daban vueltas por la universidad estos libros, y en realidad pues se portan bien conmigo, me toman efectivamente como una chica un poco tonta, y entonces me acompañan a mi casa. Bueno, pues me acompañan a mi casa y dio la casualidad de que en el momento en que entramos con la policía, lo primero que hacía mi hermano es levantar la mano para cruzarme la cara y la policía le paró y le dijo que no la podéis pegar, que no, que esta chica ya es mayorcita, que no.
Y entonces incluso me defendieron, que es la única vez en mi vida que me ha pasado una cosa así, la policía me defendió y dijo que no me podían pegar y que si me seguían pegando yo fuera a la comisaría porque ellos me iban a defender. Muy bien. Bueno, pues acelerar todo esto, el castigo que me hicieron fue mandarme a un convento de monjas. A un convento de monjas en Calatayud, de donde era la familia de mi padre, ¿no? Y bueno, pues allí estuve en este convento de monjas, pues la verdad es que me trataban muy bien, porque no entendían por qué estaba allí, porque para ellas no era una puta, no era una... pues no entendían por qué yo estaba allí, era una buena chica, estudiaba y no sé qué. Pero claro, no podía tener ningún libro, no podía tener contacto con nadie, etcétera, etcétera, y ahí estuve 6 meses. Después era un convento de monjas de clausura, ¿no? Pero bueno, pues ahí estuve 6 meses. Bueno, me organicé para que me mandaran cosas al correo, en fin. No, uno no es que se queda así parado, ¿eh? No, uno reacciona y se mueve para cambiar las cosas. Había los exámenes, gracias a los exámenes me vuelvo y ya convencí a mi familia de que no me volviera a mandar al convento y lo aceptaron. Y desde ese momento empezó otra nueva etapa en mi vida porque en mi casa no me daban dinero y entonces tuve que empezar, estudiaba y trabajaba, las dos cosas. Por lo cual, claro, la militancia en la universidad siguió, pero ya no tan intensa como cuando era solamente una estudiante. Bueno, después me casé cuando tenía 21 años y estudiaba y trabajaba, acabé la carrera, seguía trabajando y logré, junto con mi marido, que nos dieran una beca para estudiar en Italia, en Turín, y era una beca que gestionaba Tierno Galván, que nosotros conocíamos, nos quería mucho y entonces pues nos dio esta beca y nos fuimos a Turín. Yo en Turín estuve militando en un colectivo feminista autónomo y separatista y eso fue una experiencia que también me ha servido mucho en la vida, de la que estoy muy contenta y orgullosa porque aprendí muchísimo y me sirvió muchísimo en mi camino feminista. Mientras que yo estudiaba, yo viajaba de Turín a Madrid pasando por Ginebra y llevaba paquetitos entre Ginebra y Madrid, ¿no? Y viceversa. Vale, pues yo hacía esta cosa, la estafeta. Entonces, en uno de estos encuentros en Ginebra, pues un camarada, que entonces yo no sabía quién era, luego ya supe quién era, más tarde, pues me dijo, ¿tú estás en el PCML? Y yo dije, pues yo no. Dice, ¿por qué? Digo, porque a mí los de la FUDE, pues los compañeros de la FUDE me han reunido varias veces para ver si yo estaba a la altura de entrar en el PCML y yo es que no estaba a la altura, porque yo era feminista y además era foquista. O sea, esto en aquella época, lo de ser foquista significa que tú estabas de acuerdo con el método de las guerrillas, ¿no? Con la Revolución Cubana, etcétera, mientras que la línea del PCML era más, sí, la lucha armada, la revolución, pero de masas, no de pequeños grupos de focos. Vale, entonces, pues eso era una deformación pequeño burguesa y entonces a mí no me habían dado la entrada en el PC, entonces en PCML, y entonces él me dijo, eso me parece una gilipollez, somos una banda de sectarios, así que si tú quieres, pues desde hoy eres militante del PCML, pues bueno, pues vale, y así entré yo en el PCML. El PCML era el Partido Comunista de España marxista-leninista, para quien no le suene, ¿vale? No. Entonces, cuando volví de Italia, pues me encargaron formar parte del activo de la Unión Popular de Mujeres. La Unión Popular de Mujeres era una organización que dirigía el PCML, que fue una de las organizaciones que formó el FRAP desde el principio, y el activo era una célula del partido que dirigía la organización. O sea, las mujeres que estaban en la organización, en la Unión Popular de Mujeres, pues eran mujeres en fábricas, en barrios, no teníamos ningún grupo en la universidad, pero sí en muchas fábricas y en muchos barrios, y pues era una organización feminista, clandestina, naturalmente, que el ser una organización clandestina
no significaba que nosotros no hiciéramos un montón de cosas de cara al público y de cara a la galería y poniendo la cara y el cuerpo delante de lo que hacíamos, ¿no? Significaba que la organización era clandestina, ¿no? Pero nosotros hacíamos una actividad, naturalmente, no es que ser clandestino significaba que no nos dejábamos ver, no, al contrario, éramos muy activos y nos dejábamos ver mucho. Entonces, digamos que ella ha hablado muy bien de la cuestión clandestina, ¿no? Yo me había apuntado aquí una serie de características para mí, ¿no? ¿Qué significaba militar clandestinamente, ¿no? Militar clandestinamente significaba, ante todo, ocultar la militancia de cara al mundo, en el trabajo, a los conocidos, incluso a muchos amigos, ¿no? Naturalmente, ocultarlo a la familia, si tu familia no estaba por la labor. Una cosa muy importante era ocultar la vivienda, ¿no? Es decir, nosotros teníamos en el carnet de identidad un domicilio, pero no vivíamos en ese domicilio, ¿no? Ese domicilio no era el real, ¿no? Porque ocultábamos dónde vivíamos, ¿no? Entonces, eso valía también para el trabajo, es decir, yo siempre he trabajado, ¿no? Y entonces en el trabajo pues tenían el domicilio que no era el mío, ¿vale? Era otro domicilio. Y así de cara a todo, ¿vale? Tener mucho cuidado con todo lo que uno hace, tomar medidas de seguridad. Y tomar medidas de seguridad no solamente cuando tú ibas a hacer una acción o una reunión o algo, era tomar medidas de seguridad continuamente, también para ver si alguien te seguía, si había podido ser localizado tu domicilio, si, en fin, ¿no? Y había otro aspecto que era el de prepararse para posibles detenciones, ¿no? Es decir, toda nuestra vida también consistía en estar preparados para una posible detención, ¿no? Por lo cual, y eso significaba, este material no me lo llevo conmigo, este material lo dejo aquí, lo recojo por allá, etcétera, ¿no? ¿Dónde escondo las cosas que tengo? Y había otro aspecto bastante, que daba mucho trabajo, que era para hacer las reuniones, a ver dónde nos reuníamos. Es decir, nosotros cada vez teníamos que buscar un sitio seguro para reunirnos. Y eso significaba, naturalmente, que teníamos a nuestro alrededor gente que nos apoyaba, ¿no? Y entonces eso era toda una red que teníamos alrededor que nos prestaba las casas, que nos guardaban paquetes, en fin, ¿no? Todo eso era muy útil porque efectivamente pues pedíamos que nos dejaran la casa, pero ahí también pues tenía que ser una situación en la que pudiéramos hacer una reunión en una casa, que tampoco era tan sencillo, ¿no? De una habitación, tranquilidad, seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? O bien pues, hacerlas, yo he hecho muchas reuniones en cafeterías, pero todo eso significaba un estudio previo. Es decir, tenías que ir a la cafetería, ver cómo era, cómo se movía la cosa, cómo, ¿no? Qué sitios podías coger, si efectivamente podías hablar. Todo eso era un trabajito de vida diaria, en realidad, ¿no? Bueno, así rápidamente os voy a contar la peor reunión que he tenido en mi vida como militante, y es que en abril de 1973 la dirección del PCML, en el que yo militaba y seguí militando, decidió disolver la Unión Popular de Mujeres. ¿Por qué? Pues porque era feminista y porque alejaba la centralidad de la clase obrera. Entonces, pues claro, teníamos una tendencia negativa, ¿no? Eso no se podía consentir. Y bueno, pues tuvimos una horrible reunión y nos disolvieron. Encima, digamos, nos pidieron que nosotros fuéramos a los grupos de mujeres a convencerlas de que tenían que pasar a otras organizaciones. Yo absolutamente me negué porque ha sido la reunión más horrible. Yo salí ahí, lloré, rabié, insulté a todo el mundo. Bueno, ha sido un momento horrible. Quería recordar a Juana Doña, porque Juana Doña estaba con nosotros en el activo de la UPM, ¿no? Y Juana Doña era una mujer que había estado en la cárcel, que había estado 20 años en la cárcel, no 2 días, 20 años en la cárcel,
y que salió y siguió militando, ¿no? Que se dice pronto. Luego, después ya, en el 70 y... Al finales del 73 se fue a Francia, exilada, ¿no? Pero en todo aquel periodo era una camarada nuestra, a la que siempre he querido muchísimo hasta el final. Era una mujer maravillosa. Si no habéis leído sus libros y si no conocéis su historia, pues os invito a hacerlo, porque de verdad es una de esas mujeres muy importantes, muy importantes. Bueno, después, el 1 de mayo de 1973, nosotros convocamos en Madrid, el FRAP convocó en Madrid una manifestación, la convocó públicamente y se decidió a la unanimidad que nosotros no íbamos a correr más delante de la policía, que nosotros íbamos a resistir y a defendernos de los ataques de la policía. Y entonces, pues toda la organización fue preparada para eso. Y eso hicimos, ¿vale? Hubo muchos heridos, hubo por los dos lados, hubo muchos heridos nuestros, hubo muchos heridos por parte de la policía, y me queda muy poco y tengo que correr. Y se murió sí, ya lo he visto, y se murió un policía de la Brigada Político-Social. Y vamos, que en los enfrentamientos pues se quedó ahí el hombre apuñalado. Y eso desencadenó una represión hacia nosotros monstruosa. Detuvieron a un montón de gente. Nosotros para la manifestación habíamos organizado un servicio sanitario de la pera, porque había enfermeras, médicos y hasta una parte de hospital que estaba preparada para atender a los heridos, porque el herido no iba a poder ir a un hospital normal, digamos, no protegido, porque entonces iba a caer en manos de la policía. Detuvieron a médicos, a enfermeras, a gente de la manifestación y a muchos dirigentes y a mucha gente organizada. Y aquello no solamente significaba las detenciones, sino que era la huida general. Cada uno se iba como podía para evitar que le detuvieran. Y aquello fue terrible. Bueno, una cosa que quería decir de cara a las organizaciones, que sí que eran clandestinas, que sí que eran lo que eran, ¿no? Tengo que decir que yo creo que nosotros vivíamos de una manera bastante tranquila, pero bueno, respecto a lo que decía Isabel. Pero quiero señalar una cosa respecto a dos que has dicho tú, y es que también eran organizaciones de apoyo. Es decir, eran organizaciones de apoyo para todos nosotros. Y para nosotras las mujeres eran fundamentales, porque nosotros teníamos toda una red para tener anticonceptivos y teníamos toda una red para abortos. Y cuando el aborto no se podía hacer aquí, se ayudaba a la compañera a que fuera a abortar fuera, ¿no? Y eso es, digamos, un punto de nuestras organizaciones clandestinas que a veces tampoco se cuenta, ¿no? Y que era muy importante, porque era también un apoyo mutuo económico. Es decir, si alguno tenía algún problema o se tenía que ir, pues nosotros le ayudábamos. Si alguien necesitaba documentos falsos, se le daban los documentos falsos. En fin, era una grande organización también de apoyo entre nosotros, y no solamente entre nosotros. Quiero decir que si yo tenía una amiga que formaba parte de la red exterior de apoyo que teníamos, que necesitaba los anticonceptivos, pues yo lo mismo que lo lograba para mí y para mis compañeras, pues lo lograba para ella, ¿no? O sea que eso clandestinamente, naturalmente, todo clandestinamente, ¿no? Hombre, a ver, no vamos a hacer ahí el aborto. Pero efectivamente, es decir, el FRAP era muy fuerte en sanidad, ¿no? Y eso era muy importante, ¿no? Eso era un gran apoyo desde el punto de vista sanitario para todos nosotros. Bueno, me quedan 3 minutos, así que, pues nada, a mí me detienen en 1973, 2, bueno, dame 3 más, anda. Me detienen el 1 de septiembre del 73, me detienen en la calle, me meten en un taxi, yo intento escaparme por la otra puerta, me tiran del vestido y me lo rompen todo, por lo cual yo llegué a la Dirección General de Seguridad hecha una pena, con todo el vestido rasgado por aquí detrás, que me daba pena a mí misma. Bueno, quería solo señalar que no es fácil contar lo que a todos nosotros, porque nos pasaba a todas y a todos,
lo que nos pasaba dentro de la DGS. No es fácil contarlo. Hemos pasado muchos años en silencio. Yo he hablado con muchas compañeras de esto. ¿Y por qué? Y yo decía, ¿por qué no contamos las torturas? Y una compañera que quiero mucho me dijo una verdad como un templo. Me dijo, yo no lo he contado porque no quiero hacer sufrir a nadie. Yo ya lo he pasado. Y yo no tengo ninguna intención de hacer sufrir al que me escuche, incluso a gente de mi familia, porque sé que van a sufrir cuando yo les cuente lo que me han hecho, ¿no? Bueno, pues yo no os voy a contar lo que me han hecho, os voy a decir solamente que me recibió. Va, medio minuto. Billy el niño a bofetadas, ¿no? Billy el niño no hacía preguntas. Billy el niño te veía, te llenaba de bofetadas y ya está. No es que te preguntaba quién eres, qué has hecho, dime el nombre de alguien. No, le importaba un comino, ¿vale? Entonces, dejó de darme bofetadas cuando empezó a salir sangre por la boca y por la nariz, porque me las daba en la cara, y ahí se acabó. Estuve 3 días, los 3 días de rigor, por lo cual no me quejo, porque hay gente que ha estado muchísimo más. Me pusieron corrientes eléctricas en los tobillos, me tuvieron de pie durante horas y horas, que no podía doblar las rodillas porque me daban con un palo en las rodillas, y luego, naturalmente, pues viví la escena del poli bueno, del poli malo, de que si colaboras con nosotros vas a salir muy bien de aquí y todo eso. Después del paso inútil por las Salesas, llegué a la cárcel de Carabanchel, que en ese momento la cárcel de mujeres de Madrid estaba en Carabanchel. No he logrado saber desde cuándo hasta cuánto ha funcionado, por mucho que en prisiones lo he pedido 50 millones de veces. Lo llamaban el psiquiátrico. Allí estábamos juntas las presas políticas con las no políticas. Estábamos juntas absolutamente, incluso en las celdas. Llegar a la cárcel era la liberación, porque además en esta cárcel de Carabanchel no había las celdas que te llevaban, que decían, no sé, de sanidad o no sé qué, que eran de aislamiento, en el que cuando tú llegabas a la cárcel ahí te metían hasta que te sacaban ya a la cárcel con las otras. Como no las había, pues aquello era encontrarse con todas las compañeras, con todas las camaradas que estaban ahí, abrazos, besos, una ducha y ropa limpia. O sea, son pequeñas cosas, pero son muy importantes. ¿Qué hacíamos en la cárcel? Pues estudiábamos, hacíamos seminarios, hacíamos charlas, trabajábamos mucho con las no políticas, cosa que causaba un gran debate, llamémoslo así, con los camaradas que estaban en Carabanchel hombres. Hacíamos muchas reuniones, comíamos mucho y cantábamos muchísimo, porque había compañeras que tenían una guitarra y cantábamos a voz en grito que daba gusto. Bueno, yo salí a los 6 meses, con la libertad provisional. Nosotros cuando salíamos de la cárcel teníamos un periodo de cuarentena. Pasado ese periodo de cuarentena, pues la organización me propuso ir a Italia, yo no estaba de acuerdo y ahí empezó mi exilio exterior. Estuve en Italia, naturalmente me fui con documentación falsa, porque yo no tenía mi documentación. Todo el tiempo que viví en Italia hice trabajo político, y un trabajo político muy interesante, porque es que era contactos con todos los partidos, con todas las organizaciones, con todos los colectivos, con personalidades, con prensa. Hacíamos una cosa de prensa que se hacía en todas partes, que se llamaba el APEP, Agencia de Prensa España Popular. Dábamos mítines, dábamos conferencias, viajábamos por todas partes, como había una organización del FRAP y había otra organización del partido. Fue absolutamente positivo, excepto que, aunque hicimos lo imposible por salvar a los 5 últimos camaradas fusilados por Franco, no logramos salvarlos y fusilaron a 5. Bueno, yo siempre quiero pensar que a los demás, que eran muchos, les salvamos de la pena de muerte. O sea, el 27 de septiembre de 1975, fecha para nosotros que no olvidaremos absolutamente, y que vimos morirse a Franco en su cama, que eso también fue otro dolor grande. Bueno, pues ya se me acabó. No puedo, oye, no puedo contar. No puedo contar. Claro, o sea, es que yo volví en el 76. No, te lo digo en 3 minutos. Oye, son y media, me he pasado 3 minutos. Dame 3 y lo lanzo así. Es que no podéis dejar de saber que yo he sido una madre clandestina. Eso sí es verdad.
O sea, ¿queréis quedaros sin saber que yo he sido una madre clandestina? Unanimidad. 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. Vamos a ver. Bueno, Vale, pero hay un cuarto sí, de solamente hora de ser debate. conscientes de que Claro. luego queremos que haya un debate, que la gente, estoy segurísima de que va a querer decir cosas y que queremos hacer un descanso, aunque sea de 5 minutos antes de la mesa siguiente. Entonces, pues termina muy rápido, porfa. No, ya. No, ya. Venga, cuéntalo de madre. No, quiero decir que yo volví, mientras tanto me había juntado con un compañero que era italiano, con un camarada que era italiano, que seguía militando en el partido, que había hecho años de cárcel y que después de eso le habían detenido con un tiro en la boca por dar panfletos y después le habían dado la orden de expulsión. Entonces nosotros decidimos tener un hijo. Y este hijo, como yo me había casado antes, pues yo no lo podía parir aquí, porque si paría aquí resultaba hijo de mi marido, y aunque nos llevábamos los 3 muy bien, pues ninguno teníamos intención de que eso pasara. Y entonces ahí, pues yo me fui a parir a Italia, allí lo reconoció solamente su padre, y yo me volví en una madre clandestina, porque después volvimos otra vez a Madrid, y yo estaba con él, que era italiano, con mi hijo, que también era italiano, que era hijo de él. Pero él estaba con documentación falsa porque tenía orden de expulsión. Entonces, yo era la única que tenía mi documentación buena y mi hijo también, pero con documentación italiana. Por lo cual, digamos que eso ya... Os estoy hablando de 1976 y de la transición, ¿vale? No digo nada políticamente, pero a él, cuando estábamos en Madrid, le detuvieron 3 veces, una estuvo desaparecido 10 días, cada vez me lo devolvían con la orden de expulsión y yo le compraba un billete de avión, volvía morao. O sea que para nosotros, personalmente y políticamente, la transición fue un periodo muy duro. Duramos hasta 1981, en el que se enferma y en el que decidimos volvernos a vivir a Italia y empezar una vida nueva. Oye, 3 minutos. 6. Pues nada, se abre el turno de palabra para quien quiera intervenir. Tenemos... Si queremos hacer un receso de 5 minutos, pues tenemos 20 minutos. Nati. Que tenía, bueno, yo en mi caso tenía una orden, bueno, me detuvieron una vez, me tuve que ir de la casa de mis padres con 17 años, después llegaron a mi casa, a la casa que vivía ya libre, y detuvieron a otra persona. A mí no me detuvieron porque ese mismo día, en una cita de seguridad, que ahora os contaré lo que eran las citas de seguridad, me avisaron y ya no volví a casa, con lo puesto, ¿no? Y llegaron, rompieron la puerta, detuvieron a una persona que había dentro y bueno, había una vietnamita que llamábamos, que era una multicopista manual y había mucho papeleo, ¿no? Había caído una persona que distribuía la propaganda y mi casa era un centro de distribución de un sector. Entonces... Bueno, pues ya estaba más que controlada y me tenía que ir porque no me podía mover dentro de Madrid, ya no podía hacer nada, ¿no? Entonces me dieron a elegir irme fuera, exilio exterior, o quedarme en Barcelona. Me quedé en Barcelona. Y entonces, ¿cómo era el exilio interior? Pues no podías matricularte en ningún sitio, por supuesto. No podías trabajar en ningún sitio, ni cotizar, ni nada de eso. Podías trabajar si había alguna persona que conocía el caso y que estaba dispuesta.
Entonces yo pues conseguí trabajo de cuidar niños, claro, con personas que ya sabían de qué iba, ¿no?, el tema. Si te ponías enfermo o si tenías cualquier problema, como yo tuve, que tuve un aborto espontáneo, pues no podías ir a un hospital. Es que lo de la clandestinidad interior era, bueno, yo tenía 19 años cuando me fui a Barcelona, en el 73, 19, 20. Pues yo no podía ir por las zonas donde se movía la gente. Yo no podía llegar más tarde de las 10 de la noche a mi casa. En cuanto estuve viviendo allí, porque también había gente de Euskadi o de otros sitios, pero vamos, especialmente Madrid y Euskadi, que se exiliaban allí porque ya estaban fichados en sus pueblos o en sus sitios. Pues en cuanto teníamos cualquier obstáculo, como por ejemplo que a algún compañero que vivíamos en la misma casa le pidieron el carné, bueno, claro, íbamos con documentación, no teníamos. Yo personalmente no tenía. Él tenía una documentación, pero estaba también en busca y captura. Entonces, inmediatamente nos teníamos que trasladar de casa. Inmediatamente, ¿no? O sea, nos recorrimos, ni se sabe, las casas, ¿no?, cuando estuvimos. Quiero decir que no es solamente las cuestiones que se planteaban o sea, que había una represión. La represión de la clandestinidad era absoluta. Tenías que estar constantemente, o sea, estabas completamente limitado, no podías hacer nada, aparte de lo que supone en esas edades abandonar a tu familia, abandonar a tus amigos y abandonar todo tu entorno, ¿no?, y meterte a vivir en esas condiciones. Bueno, esa es una de las cosas que os quería contar y ya se me ha ido la pinza. Ya cuando me acuerde os contaré la siguiente, que también está relacionada con esto, claro. Vale. Venga, Aniversos. Espera que llegue. Es por la grabación también. Gracias. Y bueno, enhorabuena a las dos ponentes, me han gustado mucho las dos intervenciones, que yo creo que se complementan. Y le quería preguntar a Matilde, con el tema del feminismo, ¿no?, que quizá pues eso lo has tocado poco, porque claro, lo que dices tú en media hora no se puede resumir todo. Cuando tú hablabas, que yo no conozco esta formación de Unidad Popular de Mujeres o algo así, ¿no?, que organizó el FRAP o la FUDE, no me acuerdo. No, los dos. Bueno, espera, que te digo la pregunta. No, que tú dijiste que el partido la disolvió, pero aún así, ¿a ti no te pareció mal que lo disolvieran? ¿Cuáles fueron las razones? Porque se supone que eso pasaba mucho en ese periodo en todos los partidos marxistas-leninistas, incluso también en el PC, que consideraban algo secundario la cuestión de las mujeres, todos esos problemas, y que eso hizo que muchas mujeres abandonaran la militancia, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tienes tú de esa disolución o por qué fue? Contanos un poco más sobre eso. Bueno, para aclarar, digamos que el FRAP era un Frente Revolucionario, Antifascista y Patriota, que englobaba a muchas organizaciones, ¿vale? Que entre esas organizaciones estaba el Partido Comunista de España marxista-leninista, que a su vez dirigía muchas de las organizaciones que nosotros llamamos de masas, es decir, que estaban hechas para organizar a gente, para que luchara, para que reivindicara lo que tendría que reivindicar, para que se organizara cada uno al nivel que podía, que consideraba y que quería, ¿no? Entonces, digamos que esa disolución, efectivamente, yo muy rápidamente he dicho que las razones por las que lo disolvieron fue porque era una organización feminista y en ese momento el PCML consideraba que el feminismo era una desviación pequeño burguesa, ¿no? Por eso, digamos que la centralidad tenía que estar en la clase obrera y el feminismo se consideraba
que era una cosa que no estaba junto con la clase obrera. Vale. Es decir, nosotros planteábamos efectivamente la contradicción, ¿no?, entre hombres y mujeres como lo que considera el feminismo, mientras que ellos decían, o sea, no, lo fundamental es la contradicción de clase, ¿no?, y lo demás ya lo vamos a ir resolviendo cuando lleguemos al socialismo, no sé, a la república o lo que sea, ¿no? Que yo estaba completamente en contra. O sea, yo te he dicho, así que para mí ha sido uno de los momentos más feos de mi vida. ¿Que se perdieron muchas mujeres que estaban organizadas en la UPM? Pues claro, eso era inevitable, ¿no? Era inevitable. Que algunas no, se pasaron a una organización sindical obrera que se llamaba la OSO, que estaba dentro del FRAP, pues también, ¿no? Es decir, nosotros teníamos a un grupo de mujeres que era muy activo en Induico, que era la fábrica del Corte Inglés, y ellas, pues, digamos, el 80% se pasaron a militar a la organización obrera, sindical, pues que no se sentían tan tranquilas militando entre hombres y mujeres como se sentían militando solo con mujeres, ¿no? Porque efectivamente es eso. Es decir, y fue muy mal. Luego, digamos, se intentó en el 76, cuando yo volví, se intentó volverla a hacer revivir por varias partes del país, no se logró, pero de todas maneras yo, por ejemplo, estuve durante un tiempo en la Coordinadora Feminista de Madrid representando a la UPM, que en realidad, lo digo con el corazón en la mano, no existía. Es decir, éramos 5, pero bueno, nosotros estábamos ahí, teníamos nuestro nombre y nuestra política y ahí estábamos pinchando, ¿no? Pero yo no estuve de acuerdo en absoluto. Es decir, para mí fue una de las tantas derrotas que he tenido en la vida. Mi pregunta es para Isabel. Has hablado de que formas parte o has estado en la comisión de pedagogía, pero para introducir la memoria en el currículum, ¿no? Entiendo que ha sido en Barcelona o en Cataluña, ¿no? Esto se ha metido en el currículum, se está llevando a cabo, porque aquí en Madrid es un poco quien lo quiere meter y no está hecho en el currículum oficial. Por eso te preguntaba, me interesa ese tema. Pues hay una cosa que en la nueva ley de memoria democrática, pero después criticaré el nombre, hay unos artículos, y es una ley aprobada, y hay unos artículos, por primera vez hay unos artículos que refieren a educación, a la obligación de educar en memoria. Entonces, basándose en esa ley y los decretos del currículum coincidieron con la tramitación de la ley, ahí hicimos mucha presión, que creo que lo has comentado tú cuando me has presentado, porque hicimos un manifiesto que no era solo de Barcelona, sino general, de manifiesto por una verdadera inclusión de la memoria histórica en el currículum escolar. Recogimos 30.000 firmas, que fue increíble, por Change, y las entregamos en el Ministerio. Tuvimos reuniones en el Ministerio que nos defraudaron mucho, pero al final, ¿cómo está la cosa? Primero, bueno, sobre esto he escrito, si te interesa mucho, porque he escrito un artículo largo explicando todo esto, en que explica el proceso y qué dicen los currículums y tal. Hablando de Madrid, y una cosa que nos preocupa, el cambio de nombre de lo que siempre llamamos memoria histórica y que luego se discute por la memoria, historia, relación, y ahora llamado memoria democrática, ha posibilitado que la Comunidad de Madrid, si tú pones formación del profesorado memoria democrática, ofrece 2 cursos. Uno sobre el terrorismo y otro sobre la Constitución del 78. Y esto, y lo llama formación en memoria democrática, esto está en el cambio de nombre. Y este año, otra cosa, lo que dijiste al final de la presentación, he estado en un grupo muy interesante que coordinaba una profesora de Derecho de la Universidad de Barcelona y que hemos estado Argentina, Brasil, Chile, o sea, gente con este tema de derechos humanos y educación en memoria como garantía de no repetición.
Y entonces, en este grupo, o sea, ha salido, por ejemplo, o sea, la profesora que había de Argentina y que ahora trabaja en Brasil, ella decía, en Argentina la palabra memoria no va adjetivada. Cuando tú dices, vamos a trabajar la memoria, todo el mundo ya sabe lo que es. Bueno, nosotros aquí siempre ha habido un adjetivo que era histórica y ahora se ha cambiado a democrática. Entonces, ¿qué ha pasado? No solo eso del PP, que ya era suponible que hiciera esta trampa, ha pasado otra cosa también. Ahora, con el concepto de memoria democrática, el Ministerio, bueno, la Secretaría de Estado, lo que dice es, bueno, es que lo que hay que reivindicar es también estudiar los periodos democráticos y empiezan en la Constitución de Cádiz. Yo nunca he tenido problema para hablar de la Constitución de Cádiz en clase. Ahora, he tenido una madre guardia civil, esto al final de mi carrera docente, que va cada vez peor, una madre guardia civil de la Embajada de España en París, de su hija, que vino a decirme que yo me metía con el ejército en clase de historia. Digo, no señora, yo digo que hubo un golpe de Estado militar en el 36, digo, y además en ese golpe de Estado militar los militares que no se unieron fueron fusilados, porque la cantidad de generales del ejército republicano que fueron fusilados también hay que sacarlos, ¿no? Pero quiero decir, cuando apareció la palabra adoctrinamiento, bueno, entonces aquí tenemos, ¿qué ha pasado? Que ahora los cursos que hace la Fundación CIBES, muy ligada al PSOE, para el profesorado de educación en memoria, hay la Constitución de Cádiz, la Constitución del 31, que son cosas muy interesantes. Esta profesora argentina lo definió fenomenal. Dice, es la memoria de los hechos traumáticos del pasado reciente para que no vuelvan a repetirse. Y entonces, por lo tanto, las políticas de memoria tienen que ser la dictadura, fundamentalmente. Y luego explicaremos que el golpe de Estado acabó con un gobierno democrático que era la República. Pero tiene que ser la represión, precisamente como garantía de no repetición. Entonces, bueno, lo tengo ahí bastante desarrollado y si quieres luego te cuento así cosas, pero la idea es esa, que estábamos muy contentos de que hubiera estos artículos referidos a educación en memoria obligatoriamente, porque decíamos ahora los profes pueden ir, y entonces, claro, dependerá, como siempre, en las comunidades autónomas. Yo soy gente de Madrid que está haciendo cosas muy interesantes en los institutos. O sea, y entonces, bueno, si hay una discusión con los padres, pues sacas la ley y punto. Pero tiene un poco de trampa, porque, bueno, no sé si sabéis que ahora lugares de memoria es también la iglesia de San Felipe Neri en Cádiz, donde se hizo la Constitución de Cádiz, el Museo de Hombres Ilustres, porque encima además todos son hombres. Querían traer a Clara Campoamor para que hubiera alguna, pero quiero decir que ahora se ha construido una memoria que pasa por Espartero también, la casa de Espartero, no sé dónde. Entonces yo creo que eso, o sea, que eso está muy bien, que es el San Felipe Neri. Bueno, Espartero bombardeó Barcelona también, pero aunque fuera un general liberal que luchaba contra los carlistas. Pero ahí tenemos un problema, que se ha hecho una definición de recuperar la democracia, pero bueno, que también están rescatando lo de las fosas, o sea, se están haciendo muchas cosas, ¿eh? Pero yo discuto mucho y ahora me he puesto muy contenta porque en Salamanca hay un congreso que va de este tema y lo han llamado Memoria Histórica y Memoria Democrática. O sea que de repente ha vuelto a aparecer la palabra histórica, que era la que teníamos, todo el mundo sabíamos de qué estábamos hablando, con memoria histórica. Y luego me ha alargado mucho, pero si puedo decir algo de lo que has comentado tú antes, una sorpresa que yo me he llevado. Yo siempre en la clandestinidad tuvimos un panfleto clandestino que se llamaba El combate sexual de la juventud, de Wilhelm Reich. Y yo digo, ¿y cómo tenía yo eso? Que además lo que decía era libertad sexual para estar todo el día cambiando de pareja, diciendo lo que nos diera la gana. Pues ahora leyendo, para preparar un poco la intervención de hoy, me he enterado que eso lo editó el Movimiento Democrático de Mujeres. O sea, que Dulcinea realmente... Y entonces, claro, por eso debió de llegar a mi casa a través del partido. Y que los conflictos entre los movimientos de mujeres tan relacionados con los partidos, porque el Movimiento Democrático de Mujeres está absolutamente relacionado con el PCE, pues que había, claro, cantidad de conflictos, pero que muchas mujeres se engancharon precisamente a partir de que existían estos movimientos específicos para esto.
Hay 2 minutos más. ¿Alguien quiere rematar? El lenguaje. Bueno, pues entonces hacemos un descanso y a las 8 en punto estamos aquí para la mesa de la colonialidad con Laura Casielles.